Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito un cafecito. Bienvenidos a quienes sintonizan a través de la radio Nueva Vida Abundante y a través de los diversos medios sociales. Bueno, el día de hoy quiero comenzar leyéndoles una carta que fue escrita por el pastor John MacArthur la semana pasada y abarca específicamente lo que estamos viviendo ahorita en California y lo que está pasando en la iglesia. Es una carta con mucha claridad, pero que a la vez es un desafío para la iglesia de hoy, para la iglesia de Cristo. Y la carta dice así, se titula, Cristo es la cabeza de la iglesia, no el César. Un caso bíblico respecto al deber de la iglesia de permanecer abierta. Y comienza, Cristo es Señor sobre todo. Él es la única y verdadera cabeza de la iglesia. Efesios 1:22, 5:23 y Colosenses 1:18. También es Rey de Reyes, soberano sobre toda autoridad terrenal. Primera de Timoteo 6:15, Apocalipsis 17:14 y 19:16. Grace Community Church siempre ha permanecido inamovible en estos principios bíblicos. Como su pueblo, estamos sujetos a su voluntad y mandamientos, tal como se revela en las Escrituras. Por lo tanto, no podemos ni aceptaremos una prórroga impuesta por el gobierno con respecto a nuestra adoración congregacional, semanal u otras reuniones corporativas regulares. El cumplimiento sería desobediencia a los claros mandamientos de nuestro Señor. Algunos pensarán que una declaración tan firme está inexorablemente en conflicto con el mandato de estar sujeto a las autoridades del gobierno establecido en Romanos 13 y Primera de Pedro 2. La Escritura exige una obediencia cuidadosa y consciente a toda autoridad que gobierna, incluyendo reyes, gobernadores, jefes laborales y sus agentes. En palabras de Pedro, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Primera de Pedro 2:18. En la medida en que las autoridades gubernamentales no intenten ejercer autoridad eclesiástica ni emitir órdenes que prohíban nuestra obediencia a la ley de Dios, su autoridad debe ser obedecida tanto si estamos de acuerdo con sus normas como si no lo estamos. En otras palabras, Romanos 13 y Primera de Pedro 2 todavía atan las conciencias de los cristianos individualmente. Debemos obedecer a nuestras autoridades civiles como potestades que Dios mismo ha establecido. Sin embargo, aunque el gobierno civil está investido con autoridad divina para gobernar el Estado, ninguno de estos textos, ni cualquier otro, otorga a los gobernantes cívicos jurisdicción sobre la Iglesia. Dios ha establecido tres instituciones dentro de la sociedad humana: la familia, el Estado y la Iglesia. Cada institución tiene una esfera de autoridad con límites jurisdiccionales que deben ser respetados. La autoridad de un padre se limita a su propia familia. La autoridad de los líderes de la Iglesia, delegada por Cristo, se limita a los asuntos de la Iglesia. El gobierno tiene la tarea específica de supervisar y proteger la paz y el bienestar cívico dentro de los límites de una nación o comunidad. Dios no ha concedido autoridad a los gobernantes cívicos sobre la doctrina, la práctica o el gobierno de la Iglesia. El marco bíblico limita la autoridad de cada institución a su jurisdicción específica. La Iglesia no tiene derecho de entrometerse en los asuntos de las familias individuales e ignorar la autoridad parental. Los padres no tienen autoridad para manejar asuntos civiles eludiendo a los funcionarios del gobierno. De manera similar, los funcionarios del gobierno no tienen derecho a interferir en asuntos eclesiásticos de una forma que socave o ignore la autoridad dada por Dios a los pastores y ancianos. Cuando cualquiera de las tres instituciones rebasa los límites de la jurisdicción, es deber de las otras instituciones restringir ese abuso. Por lo tanto,
Cuando cualquier funcionario del gobierno emite órdenes que regulan la adoración, tales como prohibir el canto, limitar la asistencia o realizar prohibiciones contra las reuniones y servicios, está operando fuera de los límites legítimos de su autoridad ordenada por Dios como funcionario cívico y se apropia de una autoridad que Dios otorga expresamente solo al Señor Jesucristo como soberano sobre su reino, que es la Iglesia. Su gobierno está mediado en las iglesias locales a través de aquellos pastores y ancianos que enseñan su palabra. Mateo 16, 18 al 19, segunda de Timoteo 3, 16 y 4, 2. Por lo tanto, en respuesta a la reciente orden estatal que exige a las iglesias en California que limiten o suspendan todas las reuniones indefinidamente, nosotros, los pastores y ancianos de Grace Community Church, informamos respetuosamente a nuestros líderes cívicos que han excedido su jurisdicción legítima y la fidelidad a Cristo nos prohíbe observar las restricciones que desean imponer a nuestros servicios de adoración corporativa. Dicho de otra manera, nunca ha sido la prerrogativa del gobierno civil controlar, modificar, prohibir u ordenar la adoración. Cuándo, cómo y con qué frecuencia la iglesia adora no está sujeto al César. César mismo está sujeto a Dios. Jesús afirmó ese principio cuando le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Juan 19:11. Dado que Cristo es la cabeza de la iglesia, los asuntos eclesiásticos pertenecen a su reino, no al del César. Jesús hizo una clara distinción entre esos dos reinos cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12:17. Nuestro Señor mismo siempre le concedió al César lo que era del César, pero nunca ofreció al César lo que pertenece únicamente a Dios. Como pastores y ancianos, no podemos entregar a las autoridades terrenales ningún privilegio o poder que pertenezca únicamente a Cristo como cabeza de su iglesia. Los pastores y ancianos son a quienes Cristo ha dado el deber y el derecho de ejercer su autoridad espiritual en la iglesia. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, Hebreos 13, 7 y 17. Y solo la Escritura define cómo y quiénes deben servir. Primera de Corintios 4, del 1 al 4. Ellos no tienen el deber de seguir las órdenes de un gobierno civil que intenta regular la adoración o la gobernabilidad de la iglesia. De hecho, los pastores que ceden la autoridad eclesiástica que les ha sido delegada por Cristo a una autoridad civil han abdicado de su responsabilidad ante su Señor y han violado las esferas de autoridad ordenadas por Dios, de la misma manera en que el funcionario secular está imponiendo ilegítimamente su autoridad a la iglesia. La declaración doctrinal de nuestra iglesia ha incluido este párrafo por más de 40 años. Enseñamos la autonomía de la iglesia local, la cual es libre de cualquier autoridad externa o control, con el derecho de gobernarse a sí misma y libre de interferencias de cualquier jerarquía de individuos u organizaciones. Tito 1:5. Enseñamos que es bíblico que las iglesias verdaderas cooperen entre ellas para la presentación y propagación de la fe. No obstante, cada iglesia local, a través de sus ancianos y su interpretación y aplicación de la Escritura, debe ser el único juez de la medida y método de su cooperación. Los ancianos deben determinar todos los demás asuntos de membresía, políticas, disciplina, benevolencia, como también gobierno. Hechos 15, 19 a 31, 20, 28, Primera de Corintios 5, 4 al 7, 13, 1 y Primera de Pedro 5, del 1 al 4. En resumen, como iglesia, no necesitamos el permiso del Estado para servir y adorar a nuestro Señor como Él lo ha mandado.
La iglesia es la preciosa novia de Cristo. Segunda de Corintios 11:2 y Efesios 5:23 al 27. Ella le pertenece solo a Él. Ella existe por su voluntad y sirve bajo su autoridad. Él no tolerará ningún asalto a su pureza ni ningún asalto de su señorío sobre ella. Todo esto se estableció cuando Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La propia autoridad de Cristo está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Dios Padre todo sometió bajo sus pies, los de Cristo, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En consecuencia, el honor que justamente debemos a nuestros gobernadores y magistrados terrenales, Romanos 13:7, no incluye el cumplimiento cuando dichos funcionarios intentan subvertir la doctrina sana, corromper la moral bíblica, ejercer autoridad eclesiástica o suplantar a Cristo como cabeza de la iglesia de cualquier otra manera. El orden bíblico es claro. Cristo es el Señor sobre César, no al revés. Cristo, no César, es la cabeza de la iglesia. Por el contrario, la iglesia no gobierna en ningún sentido el Estado. Una vez más, estos son reinos distintos y Cristo es soberano sobre ambos. Ni la iglesia ni el Estado tienen mayor autoridad que la de Cristo mismo, quien declaró: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28:18. Observen que no estamos haciendo un argumento constitucional, a pesar de que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos afirma expresamente este principio en sus palabras iniciales. El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma. El derecho al que apelamos no fue creado por la Constitución. Es uno de esos derechos inalienables otorgados únicamente por Dios, que ordenó el gobierno humano y establece tanto el alcance como las limitaciones de la autoridad del Estado. Romanos 13 del 1 al 7. Por lo tanto, nuestro argumento no se basa deliberadamente en la primera enmienda, se basa en los mismos principios bíblicos en los que se basa la enmienda misma. El ejercicio de la verdadera religión es un deber divino dado a los hombres y a las mujeres creados a imagen de Dios. Génesis 1:26 al 27, Hechos 4:18 al 20, 5:29, Mateo 22:16 al 22. En otras palabras, la libertad de culto es un mandato de Dios, no un privilegio otorgado por el Estado. En este contexto, es necesario hacer un punto adicional. Cristo es siempre fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. Los gobiernos humanos no son tan confiables. La Escritura dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Eso se refiere, por supuesto, a Satanás. Juan 12:31 y 16:11 lo llaman el príncipe de este mundo, es decir, ejerce poder e influencia a través de los sistemas políticos de este mundo. Lucas 4:6, Efesios 2:2 y 6:12. Jesús dijo de él: es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. La historia está llena de dolorosos recordatorios de que el poder del gobierno es fácil y frecuentemente abusado con fines malignos. Los políticos pueden manipular las estadísticas y los medios de comunicación pueden encubrir o disfrazar verdades incómodas. Por lo tanto, una iglesia que discierne no puede cumplir de manera pasiva o automática si el gobierno ordena el cierre de las reuniones de la congregación.
incluso si la razón dada es una preocupación por la salud y seguridad pública. La iglesia, por definición, es una asamblea. Ese es el significado literal de la palabra griega para iglesia, eclesia, la asamblea de los llamados. Una asamblea que no se reúne es una contradicción en términos. Por lo tanto, se manda a los cristianos no abandonar la práctica de reunirse, Hebreos 10:25, y ningún estado terrenal tiene derecho a restringir, delimitar o prohibir la reunión de los creyentes. Siempre hemos apoyado a la iglesia clandestina en naciones donde el Estado considera ilegal la adoración cristiana congregacional. Cuando los funcionarios restringen la asistencia de la iglesia a un cierto número, intentan imponer una restricción que en principio hace imposible que los santos se reúnan como la iglesia. Cuando los funcionarios prohíben cantar en los servicios de adoración, intentan imponer una restricción que, en principio, hace imposible que el pueblo de Dios obedezca los mandamientos de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Cuando los funcionarios ordenan el distanciamiento, intentan imponer una restricción que en principio hace imposible experimentar la estrecha comunión entre los creyentes que se manda en Romanos 16:16, Primera de Corintios 16:20, Segunda de Corintios 13:12 y Tesalonicenses 5:26. En todas esas esferas debemos someternos a nuestro Señor. Aunque en Estados Unidos no estamos acostumbrados a la intrusión del gobierno en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esta no es la primera vez en la historia de la iglesia que los cristianos han tenido que lidiar con la extralimitación del gobierno o gobernantes hostiles. De hecho, la persecución de la iglesia por parte de las autoridades gubernamentales ha sido la norma, no la excepción, a lo largo de la historia de la iglesia. En verdad, dice la Escritura, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12. Históricamente, los dos principales perseguidores siempre han sido gobiernos seculares y falsas religiones. La mayoría de los mártires del cristianismo han muerto porque se negaron a obedecer esas autoridades. Esto es, después de todo lo que Cristo prometió, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Juan 15:20. En la última de las bienaventuranzas dijo, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa está en los cielos. En los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5:11 y 12. A medida que la política gubernamental se aleja más de los principios bíblicos y conforme las presiones legales y políticas contra la iglesia se intensifican, debemos reconocer que el Señor puede estar utilizando estas presiones como medio de purificación para revelar la verdadera iglesia. Sucumbir a la dependencia gubernamental puede hacer que las iglesias permanezcan cerradas indefinidamente. ¿Cómo puede la verdadera iglesia de Jesucristo distinguirse en un clima tan hostil? Solo hay un camino: lealtad audaz al Señor Jesucristo. Incluso cuando los gobiernos parecen amables con la iglesia, los líderes cristianos a menudo han necesitado empujar hacia atrás en contra de funcionarios estatales agresivos. En la Ginebra de Calvino, por ejemplo, los funcionarios de la iglesia a veces necesitaban defenderse de los intentos del ayuntamiento de gobernar aspectos de culto, política de la iglesia y disciplina de la iglesia. La iglesia de Inglaterra nunca se ha reformado completamente, precisamente porque la corona británica y el parlamento siempre se han metido en los asuntos de la iglesia. En 1662, los puritanos fueron expulsados de sus púlpitos porque se negaron a inclinarse ante los mandatos del gobierno con respeto al uso del libro de oración común, el uso de vestiduras y otros aspectos ceremoniales de la adoración regulada por el Estado.
El monarca británico todavía dice ser el gobernador supremo y jefe titular de la Iglesia Anglicana. Pero de nuevo, Cristo es la única y verdadera cabeza de la Iglesia y tenemos la intención de honrar esa verdad vital en todas nuestras reuniones. Por esa razón preeminente, no podemos aceptar y no nos inclinaremos ante las restricciones intrusivas que los funcionarios del gobierno ahora quieren imponer a nuestra congregación. Ofrecemos esta respuesta sin rencor y no de corazones combativos o rebeldes. Primera de Timoteo 2, del 1 al 8, Primera de Pedro 2, 13 al 17. Sino seriamente conscientes de que debemos responder al Señor Jesús por la mayordomía que nos ha dado como pastores de su precioso rebaño. A los funcionarios del gobierno, respetuosamente decimos en conjunto con los apóstoles, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. Y nuestra respuesta sin vacilación a esa pregunta es la misma que la de los apóstoles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Nuestra oración es que toda congregación fiel esté con nosotros en obediencia a nuestro Señor, como lo han hecho los cristianos a través de los siglos. Adendum. Los ancianos de Grace Church consideraron y dieron su consentimiento independiente a la orden original del gobierno, no porque creyéramos que el Estado tiene derecho de decirle a las iglesias cuándo y cómo adorar o si puede hacerlo o no. Para ser claros, creemos que las órdenes originales eran tanto una intrusión ilegítima de la autoridad del Estado en asuntos eclesiásticos como lo creemos que es ahora. Sin embargo, debido a que no podríamos haber sabido la verdadera gravedad del virus y debido a que nos preocupamos por las personas como lo hizo nuestro Señor, creemos que proteger la salud pública contra los contagios graves es una función legítima de los cristianos, así como del gobierno civil. Por lo tanto, seguimos voluntariamente las recomendaciones iniciales de nuestro gobierno. Por supuesto, es legítimo que los cristianos se abstengan temporalmente de la Asamblea de los Santos ante una enfermedad o una amenaza inminente para la salud pública. Cuando el confinamiento severo comenzó, se suponía que era una medida provisional a corto plazo con el objetivo de aplanar la curva, lo que significa que querían reducir la tasa de infección para asegurarse de que los hospitales no tuvieran sobrecupo. También había horribles proyecciones de muerte. A la luz de estos factores, nuestros pastores apoyaron las medidas observando las pautas que se emitieron para las iglesias. Pero no cedimos nuestra autoridad espiritual al gobierno secular. Dijimos desde el principio que nuestro cumplimiento voluntario estaba sujeto a cambios si las restricciones se llevaban más allá del objetivo enunciado o los políticos se inmiscuían indebidamente en los asuntos de la iglesia, o si los funcionarios de salud agregaban restricciones en un intento de socavar la misión de la iglesia. Tomamos cada decisión con nuestra propia carga de responsabilidad en mente, simplemente por el deseo de actuar con abundancia de cuidado y sensatez. Aprovechamos la oportunidad temprana para apoyar las preocupaciones de los funcionarios de salud y adaptarnos a las mismas preocupaciones entre los miembros de nuestra iglesia. Filipenses 4:5. Pero ya llevamos más de 20 semanas sin que se mitiguen las restricciones. Es evidente que las proyecciones originales de mortandad estaban equivocadas y el virus no es tan peligroso como se temía originalmente. Aún así, aproximadamente el 40% del año ha transcurrido con nuestra iglesia esencialmente incapaz de reunirse de una manera normal. La capacidad de los pastores para pastorear a sus rebaños ha sido severamente reducida. La unidad y la influencia de la iglesia han sido amenazadas. Se han perdido las oportunidades para que los creyentes sirvan y se ministren unos a otros. El sufrimiento de los cristianos que están afligidos,
temerosos, angustiados, enfermos o que necesitan urgentemente comunión y aliento, se ha magnificado más allá de cualquier cosa que razonablemente pueda considerarse justa o necesaria. Los principales eventos públicos que se planearon para el 2021 ya están siendo cancelados, señalando que los funcionarios se están preparando para mantener las restricciones en vigor el próximo año y más allá. Eso obliga a las iglesias a elegir entre el claro mandato de nuestro Señor y el de los funcionarios gubernamentales. Por lo tanto, siguiendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, elegimos con mucho gusto obedecerle. Al pie de la carta del pastor John MacArthur, dice, únetenos en apoyo al mandato bíblico de congregarse para la adoración corporativa, firma aquí y se abre un formulario para que los pastores o líderes religiosos firmen también secundando lo que esta carta dice. Creí necesario leerla hoy y sin agregar nada más, porque lo que dice ahí abarca todo. Es mi oración que Dios hable a tu corazón, te confirme, te dé discernimiento, te inquiete para que puedas mirar más allá, que ores por tus pastores para que Dios hable a sus vidas, a sus corazones y que pueda levantarse en estos tiempos tan cruciales y tan necesarios una iglesia audaz, una iglesia sin miedo, una iglesia que se levante con valor, con autoridad, a proclamar la verdad en el nombre de Jesús. Bueno, eso es todo en el cafecito. Recuerda que la vida es mejor con café y una palabra. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones.